tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a un capítulo más. Una disculpa, yo sé que... Una disculpa, hermanas. Primero que nada, quiero empezar a decirles que ayer no se subió el video, que se sube hoy. Más bien, se subió ayer. ¿Sí me entienden? Se subió ayer el video y no se pudo porque andaba bien enferma, hermana. No sé qué me pasó, si algo me cayó mal, pero andaba tirada en la cama, entonces la verdad es que no grabamos y pues una disculpa primero, ¿no? De antemano. La segunda cosa que te quiero decir es que la historia de hoy está muy fuerte y ¿sabes por qué la elegí? Porque tiene un mensaje al final de mi seguidora. Habla del perdón, habla de las cosas que uno a veces deja para después. Pero también quiero dejar en claro al final de esta historia y al final de todas las historias que me mandan que tú también tienes derecho a no perdonar a la gente, ¿ok? Esta historia habla justo del perdón. Quédate a escucharla. No quiero sonar contradictoria con todo lo que te voy a decir o que suene contradictorio lo que te estoy diciendo, pero quédate a escucharla y al final damos nuestra opinión y la opinión de mi seguidora. Como ya le hice en el título del video, le dejé de hablar a mi papá, perdí a mi bebé y después perdí a mi papá. Quédate a escuchar, de verdad no tienes idea lo fuerte que está esta historia, el gran mensaje, todo. Quédate hasta el final. Y hermana, otra cosa que te quería decir es que tenemos set nuevo, no sabemos por cuánto tiempo, pero tú disfrútalo. Aquí lo que importa es el chisme. Ahora sí, hermana, si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones y me sigues en todas mis redes sociales y recuerda que me puedes mandar tu historia al correo que está apareciendo a lo largo de este video. Vamos a comenzar. Esta historia comienza en la Ciudad de México, hermana. Por cierto, qué casualidad. Yo tenía 10 años cuando, mis papás estaban juntos y estaban a punto de casarse. Todo esto se empezó a complicar cuando la boda no se llevó a cabo por un engaño. Pero déjame te cuento cómo sucedió. Te digo, yo tenía 10 años en ese momento. Yo me acuerdo que en mi casa, pues todos estábamos organizando la fiesta, ahorrando para la gran fiesta, para la boda. Yo te puedo decir que mi papá era el mejor papá del mundo, era un señor ejemplo de papá, era mi adoración. Para esto mi mamá, yo tenía otra hermana, éramos dos, una niña de 10 años, o sea, yo y mi hermana de 7 años. Mi papá fue a pedir la mano de mi mamá con mis abuelos maternos. O sea, todo estaba muy bonito, todo marchaba a la perfección. Mi papá era un señor que trabajaba bastante para sacarnos adelante, para darnos todo y que no nos hiciera falta nada, ni a mi mamá, ni a mi hermana, ni a mí. ¿Y qué pasó? Que un día llega mi papá y le dice a mi mamá, no me voy a casar. Sin razón alguna, sin explicación alguna, mi papá solamente dijo, no me voy a casar contigo. Para esto pues yo vivíamos todos en una casa, mamá, papá, mi hermana de 7 y yo. Te digo, al mes de haberle propuesto a mi mamá que se casaran, mi papá llega y le dice, no me voy a casar, no te voy a dar explicaciones, simplemente no me quiero casar contigo. Y se fue de la casa y nos abandonó a mi hermana, a mi mamá y a mí. Fue muy pesado, muy duro porque mi mamá cayó en una depresión enorme. Se la pasaba llorando, no comía, no se levantaba de la cama. Para esto aquí hay un personaje muy importante que es el primo de mi papá, al cual le decíamos tío, o era nuestro tío. Y este tío tenía una esposa. Quédate con esta información, yo sé que ya te imaginas qué pasó, pero quédate con esta información. Días después llega una de mis tías a contarnos a mi hermana, a mi mamá y a mí que ella ya sabía la razón por la cual mi papá nos había abandonado. Pues hermana, no falta mucha explicación. ¿Qué pasó? Pues que mi papá se enredó con la esposa de su primo. Entonces, la esposa de su primo dejó a su esposo y mi papá y esa señora se fueron a vivir juntos y es por eso que mi papá ya no se quiso casar con mi mamá porque le bajó a la esposa a su primo. Ay, hermana, pues mira, mi admiración total para mi mamá porque en ese momento mi mamá decidió salir adelante. Dijo, ya basta, ya no voy a sufrir más, así que se levantó de la cama, salió adelante y eso se lo admiré bastante. ¿Qué pasó? Que la nueva pareja de mi papá
esa señora no dejaba que mi papá nos viera, que nos diera dinero, que cumpliera con sus obligaciones y responsabilidades como padre, ¿ok? No te estoy diciendo que, ay, no lo dejaba que nos comprara un carro, no. Simplemente obligaciones como papá que él tiene o que tú tienes como papá, esa señora no lo dejaba. No lo dejaba que nos viera, o sea, yo no veía a mi papá por culpa de esa señora. Mi papá se cansó, fíjate bien, hermana, ay no, mi papá se cansa de esta situación que deja a la señora y regresa a nuestra casa a pedirle perdón a mi mamá. Pues hermana, llega mi papá, le llora, le ruega a mi mamá que por favor lo perdone y que le diera una oportunidad. Mi mamá, como todavía lo quería, ¿qué crees? Pues mi mamá decidió perdonarlo. Mi mamá lo perdonó, le dijo, va, órale va, regresa, pero no, hermana, el infierno. Porque cuando mi papá regresa a vivir a la casa, pues los problemas ya eran muchísimo más grandes que antes. Y problemas no me refiero que nada más de palabras, no, ya había una agresión física hacia mi mamá. Y yo, de verdad, lo peor es que era enfrente de nosotras, de mi hermana menor y de mí. Entonces yo decía, bueno, si para mí es difícil, que soy más grande, no me quiero imaginar para mi hermanita. Entonces yo dije, yo tengo que poner un alto a esto porque yo no quiero que mi hermana esté presenciando esta situación. Porque como te digo, yo era más grande dentro de lo que cabe, o sea, era un poquito más consciente de las cosas. Mi hermana también, pues, pero yo era más grande. Si a mí me afectaba demasiado. Imagínate a alguien más chiquito, ¿no? Como mi hermana. Entonces dije, tengo que hacer algo. Un día, mi papá, pues, llegó muy y agredió a mi mamá, ¿no? Como siempre. Yo te dije que ya no quería que mi hermana pasara por ese trauma, ni yo. Así que corrí con mi abuelo, papá de mi papá, y le dije, oye, necesito que vengas a mi casa a ayudarnos porque mi papá está así con mi mamá y necesito que me ayudes. ¿Y sabes qué me dijo mi abuelo? Yo no me voy a meter y tú tampoco te deberías de meter. Si ellos arreglan sus problemas de esa manera, es problema de ellos. Así que no me ayudó. Entonces corrí con otro tío, hermano de mi mamá, y él le habló a otro tío y fueron a la casa. Bueno, se armó la trifulca y entre todos defendiendo a mi mamá y demás. Pero fíjate qué feo, hermana, qué feo. Y yo sé que la amiga, date cuenta, es muy complicado. Pero a pesar de esas situaciones, mi mamá no lo podía dejar. Porque lo perdonaba y lo perdonaba y lo perdonaba. Y los problemas iban de menor a mayor. O sea, era una agresión chiquita, luego más grande, luego más grande, luego más grande, luego más grande, y mi mamá lo permitía. Y así estuvimos, lo perdonaba, había problemas, lo perdonaba, hay problemas, y todo el tiempo era lo mismo. Así pasaron aproximadamente 5 años, hermana, hasta que un día mi papá llegó tomado de nuevo y corrió a mi mamá. Y no nada más a mi mamá, también a nosotras. Mi mamá le habló a un tío, a un hermano de ella, un tío mío, y le dijo que pues fuera por nosotras. Fue por nosotras y en eso llegó la hermana de mi papá también a insultarnos, a corrernos, a hablarnos horrible. Yo no sé qué necesidad de vivir una vida así. Yo siempre he sido fiel creyente de somos papás, pero no tenemos que ser pareja forzosamente y darles una vida tan miserable y tan llena de traumas y problemas a sus hijos. Si no se la llevan bien, si usted ama y adora a ese hombre y no se puede ir, qué bueno, perfecto. Usted hasta que un día recapacite, pero no deje que sus hijos vivan esta situación, porque no saben todos los traumas que van a vivir. Pero sigo con la historia. Para esto mi papá se fue otra vez con la esposa de su primo. Entonces, pues te digo, fueron 5 años de vaivén, ¿no? Donde regresaba mi papá, se iba, nos corrían y era una cosa horrible. Para este momento yo tenía 15 años, mi papá ya no vivía con nosotros y yo me gradué de la secundaria. Me acuerdo que mi papá me escribió para decirme felicidades, hija. Yo no le contesté nada porque a partir de ese momento, hermana, bueno, desde más chiquita, yo le empecé a guardar mucho rencor a mi papá. Yo empecé a detestar a mi papá por cómo trataba a mi mamá. Y claro que mi mamá pues lo permitía y todo, pero a mí me dolía bastante ver cómo la todo el tiempo. Era una situación súper complicada y yo sé que es mi papá y lo que quieras, pero yo lo empecé a odiar demasiado. De lo contrario, mi hermanita amaba a mi papá. Era su adoración, era su vida y yo no podía decirle, ay, no quieras a mi papá. No, pues ella, si ella sentía eso, pues está bien. Para esto, hermana, mira, mi papá sabía de mí a través de mi hermanita. O sea, todo le preguntaba a mi hermana, ¿no? Mi hermana menor y todo, está bien.
Pues bueno, mi papá ya vivía con la pareja, esta señora, la ex de su primo, y la embarazó. Quedó embarazada de una niña. Yo odiaba a esa niña. Claro que la niña no tenía la culpa. Claro que ella no era responsable de todo. Pero por toda la situación, y no me juzgues, pues obviamente yo odiaba a esa niña, a esa otra hija de mi papá. Al año se vuelve a embarazar mi papá, bueno, su pareja, se embarazan otra vez y tienen un niño, misma situación. Yo odiaba a ese niño, odiaba a sus hijos, porque pues yo decía, qué feo, ¿no? Mi mamá y sufriendo y nosotras y bueno, toda la situación. Pero esto, yo andaba con un chico que era un hombre maravilloso. Desde mis 14 años empecé a andar con él y a pesar de que yo estaba muy chica, la verdad es que sabía, ¿no? Las red flags y sabía dónde yo no quería estar. Muchas veces pasa que uno sigue el patrón de su casa, ¿no? Y busca una pareja muy similar al papá, pero en mi situación no, en mi caso no. En mi caso fue completamente diferente. Yo me desahogaba con mi novio, yo lloraba con mi novio por mi papá. Fíjate, hay una frase que me pega mucho hablando de esta situación. Y es que dicen, un padre es para siempre y una pareja no es para siempre. Pero si supieran que con mi pareja lloro por culpa de mi papá, en lugar de llorar con mi papá por culpa de mi pareja. Entonces esta era mi situación, porque yo con él me desahogaba y él me mimaba mucho, me consentía y me aconsejaba. Él era más grande que yo, pero siempre estuvo al pendiente. Mi papá me marcaba y trataba de buscarme todo el tiempo. Yo la verdad es que no le contestaba, no quería hablar con él y te voy a ser bien honesta, todas las noches lloraba. Lloraba porque extrañaba a mi papá, porque quería hablar con él, pero mi rencor y mi odio por todo lo que nos hizo pasar no me dejaba. Cuando yo cumplo 16 años, hermana, quedo embarazada de mi novio. Mi novio en ese momento tenía 20 años. Él se hizo responsable, se hizo cargo, te digo que era un buen hombre, siempre estuvo conmigo, me apoyaba y demás. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que vámonos a vivir juntos para poder pues yo hacerme responsable de todo esto. Y mi mamá dijo, no, mi hija se queda en mi casa hasta que, o sea, todo el embarazo para cuidarla yo como su mamá, hasta que tenga el hijo ya te la puedes llevar. Entonces mi novio dijo, está perfecto señora, yo me voy a hacer cargo. Y en efecto, pues él se hacía cargo de todos los gastos, iba y me llevaba mis antojos, me complacía en todo, se hacía cargo económicamente de las consultas, o sea, de todo, como debe de ser. O sea, como debe de ser. Yo seguía sin hablar con mi papá, ¿ok? Seguía sin hablar con él y yo estaba muy asustada, te voy a decir por qué. Cuando yo me entero que estaba embarazada fue de una manera muy rara y muy extraña. A mí me empezaron a dar, yo soy muy regular con mi periodo, entonces a mí me empezaron a dar unos cólicos demasiado fuertes, un dolor insoportable, mi novio me llevaba a urgencias todo el tiempo, o sea, era algo muy raro. Entonces a mí me salió una bola y me dijeron en el hospital que probablemente era un tumor. Cuando voy a que me hagan un ultrasonido, pues el tumor ya tenía 4 meses. Era un bebé, no era un tumor. Entonces, no, yo estaba súper asustada cuando me dijeron que era un tumor y que a lo mejor que no sobrevivía, bla, bla, bla. Entonces, te digo, fue muy raro. Pero cuando me hacen el ultrasonido, resulta que ese tumor, pues era un bebé. Y ya tenía 4 meses de embarazo. Te digo, todo fue muy raro porque era un embarazo de alto riesgo. O sea, me lo dijeron así porque todos los días sangraba. Entonces, era, hermana, un rollo. Un rollo, además, pues yo no había tomado ácido fólico. Mi novio me llevaba a consultas con el ginecólogo, me dieron ácido fólico porque yo tenía 4 meses sin haber tomado absolutamente nada de eso y pues tenía que tener reposo absoluto. Mira, cuando a mí me dijeron que estaba embarazada, para mí fue una decepción muy grande porque yo no quería quedar embarazada tan chiquita. Mi novio también estaba como que impactado, mi mamá también, o sea, al principio como que fue una noticia que nos cayó como balde de agua fría a todos, ¿no? Y pues con el tiempo la verdad es que fue algo muy bonito, porque ya todos lo asimilamos, todos estábamos muy felices. Te digo que mi novio todo el tiempo estaba ahí para complacerme mis antojos, llevarme al hospital, llevarme al ginecólogo, estar al pendiente, el embarazo, todo. Entonces la verdad es que hasta ese momento todo iba perfecto, pero eso sí, yo seguía teniendo ese sentimiento triste, esa tristeza, vaya, de no hablar con mi papá porque yo seguía sin hablar con él y contarle todo lo que estaba pasando. La relación con mi mamá era muy bonita, ella me llevaba al doctor, de hecho mi suegra también, la mamá de mi novio, era muy linda conmigo. Cuando mi pareja no me podía acompañar al hospital o al ginecólogo, me llevaba a mi suegra, me llevaba a mi mamá. Era un bebé muy esperado, todos queríamos que fuera niña, todos estábamos emocionados porque iba a ser el primer nieto, el primer sobrino, el primer todo. Entonces, hermana, todos estábamos muy contentos, te digo, la verdad la felicidad es que estaba
a flor de piel, pero yo con el mismo sentimiento acerca de mi papá. Resulta que una vez fui a una de mis consultas de rutina con el ginecólogo y me encontré a la esposa de mi papá, ¿no? A su pareja. Yo vi que me vio y yo la vi todo, pero X no le tomé importancia. Entonces digo que mi hermana menor sí veía a mi papá. En una de esas mi hermana me contó que mi papá le dijo, oye, me contó mi esposa que vio a tu hermana en el hospital, ¿todo bien? Y ya pues mi hermana le tuvo que contar, le dijo, sí, es que está embarazada. Y mi papá, ¿cómo que está embarazada? Júramelo, no juegues con eso. Y mi hermana, no, de verdad, está embarazada. Que mi papá se puso súper feliz, que lloró de emoción. Y a partir de ese momento que mi papá se entera, me estuvo marque y marque y marque y marque. Y yo no le contestaba, me mandaba mensajes, hija, de verdad, felicidades, te amo, por favor, contéstame. Yo no le contestaba en lo absoluto porque no quería hablar con él. Hasta que un día me marca y mi pareja contestó sin querer la llamada y pues me lo tuvo que pasar y tuve que hablar con mi papá después de muchísimo tiempo. Quedamos en vernos, fue a mi casa, nos vimos y me dijo mi papá llorando, ¿de verdad estás embarazada? No puedo creerlo. Le dije, sí, hermana, mi papá me cargó, lloró de la emoción, abrazó a mi pareja, nos felicitó, platicamos de todo lo que ha pasado en estos años que no habíamos hablado. Todo, o sea, fue una cosa muy bonita. Yo empecé otra vez a sentir ese amor por mi papá porque lo extrañaba demasiado. Me presentó a sus hijos, me empecé a encariñar de sus hijos, le conté de mi embarazo, le conté que ya casi nacía. No, hermana, la verdad es que yo estaba feliz de haber reconectado de esa manera con mi papá. Hermana, esto que te voy a contar es demasiado fuerte, voy a tener mucho cuidado y también si hay menores que están escuchando, por favor tengan precaución, porque esto es un poco fuerte. Ya había pasado el tiempo, ya tenía un poquito más de 5 meses de embarazo y de repente me empezó a dar un dolor muy feo en el estómago. Le hablé a mi novio, él me dijo llego en 5 minutos, pero esos 5 minutos fueron eternos, mi mamá estaba ahí. Yo empecé a sentir un dolor horrible, le hablamos a un tío para que me llevara al hospital y hermana, mi bebé se me salió. De repente yo empecé a ver el cuerpo del bebé, o sea, fue algo extremadamente traumante, extremadamente feo y triste. Yo no paraba de llorar en el camino, fue en el camino del carro, o sea, del transcurso del carro al hospital, fue que vi al bebé, lo amarramos con una playera. ¡Ay! Fue terrible, no tienes idea, si alguien lo ha vivido, saben que esto es algo espantoso. Llegamos al hospital, como a la hora me tuvieron que hacer un legrado, que es para quitarte todos los restos de lo que haya quedado. Yo no paraba de llorar, me acuerdo que llegaron con una hoja para que firmara y estaban los piecitos. Era una niña, de hecho yo no quería saber la revelación del sexo hasta que, porque íbamos a tener como una fiesta y todo. Me dijeron que era una niña, lo que tanto todos queríamos. Fue demasiado triste. Después de esto que se me pasó la anestesia y todo, yo no paraba de llorar, yo no comía, no salía, no dormía, no vivía, existía. Estaba en una depresión súper fuerte por todo lo que estaba pasando de haber perdido a mi bebé. Ya estando en casa, pues obviamente todos estaban al pendiente de mí, todos me consentían mucho pues para tratar de salir adelante, ¿no? Mi papá fue, me abrazó y me dijo, hija, no estás sola, vamos a salir de esta, yo estoy contigo, estamos juntos en esto, no te preocupes. Y pues poco a poco, hermana, yo te digo que duré pues varios días así tratando de asimilar lo que me estaba pasando. Mi papá estuvo ahí apoyándome y ahí es cuando yo dije, bueno, a ver, yo tengo que perdonar a mi papá, porque es mi papá al final del día, ¿no? Y él me pidió perdón y yo le dije que sí, que estaba bien. Él iba todos los días me marcaba, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Voy para allá, ¿qué te doy? Todo el tiempo estaba al pendiente de mi papá. Ay, hermana, aquí viene algo súper fuerte. Un jueves, nunca voy a olvidar ese jueves, mi papá me invitó por una nieve, un helado, y llevó a mi hermanito menor, bueno, a su hijo, que es mi medio hermano, ¿no? Pero yo le decía hermano. Fuimos a la nieve, él estaba cargando, te digo, la escena la tengo aquí, cargando a mi hermanito. Me abraza con el otro brazo y me dice, hija, gracias por perdonarme, te juro que nunca más te voy a volver a fallar, te amo con todo mi corazón, voy a ser el mejor padre para ti, para todos, te amo con todo mi corazón. Yo lo abracé, le dije, sí, papá, no te preocupes, yo te perdono, ya, yo te amo, todo estaba perfecto. Entonces quedamos que la siguiente semana, sábado, íbamos a ir a llevarle flores al panteón a mi bebé.
Y así quedó. Teníamos una cita para el siguiente sábado. Una mañana del viernes, un día antes de la cita que tenía con mi papá, me marcan y me dicen que mi papá tuvo un accidente automovilístico y que desafortunadamente mi papá había perdido la vida. ¿Cómo te explico este sentimiento, hermana? ¿Cómo te explico esta situación? Yo estaba en shock. Yo gritaba, pataleaba, lloraba y decía, no es cierto, por favor díganme que no es cierto. Le hablé a mi novio, ven, es que está pasando esto, pero por favor llévame a la casa de mi papá. Yo quería ir a su casa y ver que estuviera bien. Y no, hermana, mi papá había fallecido. Fue algo tan terrible que yo le decía a la vida, ¿por qué? ¿Por qué? Si ahora que lo perdoné, que volvimos a conectar, que volvimos a hablar, que volvimos a convivir, que nos perdonamos, que nos abrazamos, ¿por qué me lo quitas? Yo no entendía la voluntad ni de Dios, ni de la vida, ni del universo de por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. Yo me acuerdo que cuando llegué a verlo, porque le hicieron todo lo que le tenían que hacer, el cuerpo nos lo entregaron como a las 9 de la noche, yo llegué a la caja, al ataúd y ver a mi papá con los ojos cerrados ahí. En ese momento me cayó el 20 de que de verdad había perdido a mi papá para siempre y que nada iba a volver a ser igual. Yo no podía, hermana, no podía ni estar parada. Me acuerdo que mi mamá, mi hermana y mi novio me agarraban porque no tenía fuerzas. Mi hermana también no podía ni con ella misma, pero no sé, yo no quiero comparar el dolor, pero imagínate que duré años sin hablar con él, nos perdonamos, pierdo a mi bebé, luego pierdo a mi papá. Era una acumulación de sentimientos tan horribles, hermana, que no sé cómo explicarte. ¿Te acuerdas que quedamos que el sábado mi papá me iba a acompañar a llevarle flores a mi bebé? Pues el sábado enterramos a mi papá. Y esta etapa, nunca la voy a olvidar, esta etapa de mi vida, esta parte de mi vida. Que en lugar de llevarle flores a mi bebé, tuve que ir a llevarle flores a mi bebé y a mi papá al mismo tiempo al panteón. No sé si alguien ha pasado por esto, pero de verdad que ni a mi peor enemigo, hermana, ni a alguien que yo deteste en mi vida le deseo esto. Yo quiero darle gracias en este video a mi mamá, a mi hermana y a mi pareja, que sigue siendo mi novio actual, de todo y por todo lo que me han ayudado y porque gracias a ellos he salido adelante. Y la doña de esta historia les deja este gran consejo. Perdonen. Dejen su orgullo a un lado y perdonen a las personas porque no sabes cuándo va a ser la última vez que estés con ellos o con ellas. Que el orgullo no te gane, que tu ego no te gane. Porque más adelante te puedes arrepentir del tiempo que perdiste y de lo que pudiste haber vivido con esa persona. Hermana, esta historia es una historia fuerte, porque tengo sentimientos encontrados. Uno debe de perdonar de corazón. El perdonar no significa siempre que tienes que estar con esa persona, pero perdonar de corazón yo te lo recomiendo siempre, a cualquier persona. Yo creo que también tenemos derecho a no perdonar y a no reconectar con la gente. Pero sin duda alguna esta historia nos deja una reflexión grandísima donde muchas veces tenemos que dar nuestro brazo a torcer para poder decir, te perdono, eres mi papá, eres mi mamá o eres quien seas, te perdono porque en mi corazón no puede existir este odio. Y yo como consejo les doy, hermana, disfruten a las personas, amen con intensidad, abracen a las personas, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus amigos, a tus amigas, a quien sea, a tu abuelita, a tu abuelito. Abracen con todo su ser, amen con todo su ser, no guarden rencor. Al final, guardar rencor es como si uno mismo tomara veneno, no sirve de nada. Entonces, ese es mi último consejo, disfruten, amen y perdonen de corazón. Ya te vi que te gustó el video. Aquí te voy a dejar a la izquierda este video para que vayas a verlo también. Y este de la derecha está mejor para que vayas a verlo. Y ya me di cuenta que no te has suscrito, hermana, es gratis. Nomás apriétale el botoncito que está aquí abajo, te suscribes y listo para que no te pierdas ningún video, ningún chismecito.